Hola a todos los hermanos, sean bienvenidos a este espacio en el cual nos vamos a dedicar a continuar con el estudio del libro de Levítico. Vamos a estudiar el sistema de sacrificios o los korbanot en hebreo, de acuerdo a la enseñanza también de Yeshua, porque tenemos que comprender que Yeshua es nuestro Mesías y Él es el que nos enseña la Torá de una manera real y de una manera lógica y razonable. Vamos a ir al libro de Levítico el día de hoy, estudiar el capítulo 3. Es importante que comprendamos que no todos los sacrificios en el templo, que se hacían en el templo, tienen que ver con pecado. El día de hoy vamos a estar estudiando las ofrendas de Shalamim y nos vamos a dar cuenta que es una ofrenda que se da por gratitud o por un voto, por agradecimiento o una ofrenda por promesa, la cual no tiene ninguna relación con el pecado. No presentaban este animalito en ofrenda como por haber cometido una transgresión, que es la idea la cual tenemos que quitarnos de nuestro consciente o subconsciente de que estos sacrificios tenían que ver para perdón de pecados únicamente. Hay sacrificios que sí se hacen por el pecado y sacrificios que se hacen por la culpa, están en la Torá, pero no abarcan todo el nivel de los sacrificios. Esto nos ayuda a nosotros comprender el sacrificio del Mesías y darle su lugar y darle honra. Cuando nosotros decimos que Yeshua no anuló el sistema sacrificial ni el sistema levítico, no estamos desmeritando ni desacreditando la obra del Mesías. Más bien le estamos dando su lugar, su honor y su honra de vida. Muchas veces nos han enseñado a nosotros que el Mesías vino y anuló todo, quitó todo y ya no existe un sistema sacrificial, ya no existe un templo, ya no existe para qué un sacerdote o levitas. Pues, ¿para qué sacrificio? Si el único sacrificio lo hizo Yeshua, el Mesías, y ya después de esto ya no necesitamos nada más. Bien, vamos a darnos cuenta que, de acuerdo a la Escritura, no todos los sacrificios eran por el pecado. Porque si creemos que Yeshua es aquel sacrificio que se hizo por el pecado, bueno, ¿qué hacemos con el sacrificio de Olá o el sacrificio de holocausto? No se hacía por pecado, se hacía por honrar el nombre del Eterno. ¿Qué hacemos con el sacrificio de Minjá, que lo vimos en el último video? No es un sacrificio por pecado, es un presente que alguien llevaba delante del Eterno, y cual lo comían los sacerdotes, pero era un presente que se llevaba para el Eterno. ¿Se descalifica ese presente que alguien quiere llevar de su propio corazón al Eterno? No tiene nada que ver con el pecado. Vemos el sacrificio de Shalamim, que lo vamos a ver el día de hoy. También es un sacrificio que sí lleva sangre de por medio, un animal, pero no tiene nada que ver con pecado. La prueba más grande está en que en el libro de Hechos, el capítulo 21, usted va a ver a Rab Shaul o el apóstol Pablo llevando un sacrificios, porque eran animales, 3 animales que tenía que llevar por su voto nazareo, al templo, 27 años después de la resurrección del Mesías, porque eso sucedió en el año 57. 27 años después, él sigue presentándose al templo, llevando una ofrenda de sacrificios, una ofrenda de sangre por el voto nazareo, y no tenía nada que ver con pecado. Pero los sacrificios continuaban, esos sacrificios continúan. Y nos vamos a dar cuenta que la única razón por la cual el día de hoy, en la actualidad, no se hace sacrificios conforme a la Torá es porque no hay templo. El Eterno ha puesto una especie de candado para que este sistema de sacrificio no pueda entrar en vigencia por el momento. Pero cuando venga el Mesías, cuando venga lo que esperamos y el reino se establezca, de acuerdo a las profecías, un templo se levantará y un último templo, y allí quedará establecido. Y en la descripción de ese templo vemos que Ezequiel nos habla de un sistema sacrificial, el cual estará preservado por sacerdotes, hijos de Aarón, de la familia de Sadoc, los únicos que estarán presentando la sangre de los sacrificios. Esto nos anima a nosotros a saber que la Escritura tiene poder, la Escritura se cumple y la Escritura es algo que nos da a nosotros esperanza. Y por eso podemos entender que estos estudios de los sacrificios no es un conocimiento muerto, sino más bien es la historia o las instrucciones del futuro, el cual usted y yo debemos comprender para poder entender el protocolo del templo, y así también cuando empecemos a estudiar la parte de los sacrificios, podremos tener una mejor percepción del propósito del sacrificio del Mesías y el orden de cómo ocurrieron las cosas. No solamente fue morir por morir, estos sacrificios no se mataban por matar, todos tenían un propósito.
Y cuando entendemos estos sacrificios, podremos entender mejor el sacrificio del Mesías. ¿Y a qué sacrificio se refiere? Porque no estaba hablando de un sacrificio diario por el pecado, sino que estaba hablando de un solo sacrificio que se hace una vez al año, el día número 10 del séptimo mes, el sacrificio de Yom Kippur, o el sacrificio por pecado, para remover el pecado a nivel nacional y la santificación del santuario de las impurezas del pueblo de Israel. Ok, vamos avanzando y vamos entrando a lo que nos compete el día de hoy. Levítico capítulo 3, puede abrir su Biblia en el libro de Levítico. En el capítulo 3 continuaremos viendo las ofrendas de Shalamim. Aquí lo tenemos, aquí está la diapositiva. Korban Shalamim. La palabra Shalamim viene del hebreo de Shalom. Shalom, una ofrenda de paz. Shalom en el hebreo, paz. Y aquí es el Korban, que significa una ofrenda o un acercamiento. Realmente la palabra Korban tiene su raíz en la palabra acercarse. Korban Shalamim. Es una ofrenda de paz, un acercamiento al Eterno, pero de paz. Ok, continuemos. En Levítico capítulo 3, el verso 1 comienza diciendo de esta manera: si su ofrenda fuere en sacrificio de paz, Shalamim, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Yahweh. Y yo le he puesto en un paréntesis, ovejas o de las cabras. ¿Por qué? Porque esta sección que vamos a estar estudiando del sacrificio Shalamim de Levítico capítulo 3, lo repite las mismas palabras y el mismo procedimiento para las ovejas y para las cabras. En todo el capítulo 3 del libro de Levítico, que tiene 17 versículos, se divide esos 17 versículos en 3 partes. El procedimiento para las ovejas, el procedimiento para las vacas en primer lugar, las ovejas y luego las cabras. Y vamos a estar estudiando el procedimiento para las vacas porque de allí en adelante es el mismo para los diferentes ovinos o caprinos. Ok, y él dice, si hubieres de ofrecerla del ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto se ofrecerá delante de Yahweh. Esa frase delante de Yahweh, vemos que es a la puerta de la entrada de reunión del tabernáculo o a la puerta de la entrada del templo, que era conocida como la puerta de Nicanor, o Nicanor Gate, o la puerta de Nicanor. Entonces, a la puerta de la entrada del templo habían 15 escalones, ya lo hemos hablado hace un momento, en videos anteriores, que estos 15 escalones tienen que ver mucho con los salmos, porque los levitas, los cantores del templo, los levitas, los músicos y cantores, se paraban allí en esos escalones, habían 15 escalones, 15 gradas, y empezaban a cantar los salmos, de los cuales usted puede ver en el Salmo 114 en adelante, 15 salmos, los cuales se llamaban los salmos de ascensión, los salmos cánticos graduales, lo que usted vea en su Biblia, el cántico gradual, era creo que Salmo 120, sí, Salmo 120 en adelante eran los cánticos graduales, ¿ok? Ellos empezaban a cantar y por cada escalón hacían un cántico, pero allí era donde se llevaba el sacrificio, allí era donde tenían que llevar la ofrenda, porque es donde se dice a la puerta del tabernáculo de reunión o delante de Yahweh, es allí, en la puerta. Esa puerta era donde se presentaban los animales. Había un sistema muy organizado realmente en el templo de cómo se llevaba a cabo esta compra de animales, porque no todas las personas tenían animales. Si alguien que no era un ganadero, pongamos ejemplo, él tenía que comprar el animal, eso era un costo que él tenía que llevar, y podía comprarlo en el templo. En el lado norte del templo, en las áreas las cuales no se consideraban áreas santas o restringidas para los israelitas, allí ellos podían entrar a lo que se llamaba como el Beit HaMoket. Un cuarto de ellos era el cuarto de los corderos, y ahí al lado también tenían un cuarto de las ofrendas, donde ellos tenían que cambiar la ofrenda, o sea, el dinero, por un ticket que les daban, y ese ticket era lo que ellos podían ir a reclamar allá adelante en el atrio de las mujeres para que les den el animal que necesitaban por el sacrificio, si en acaso no tuviesen el animal con ellos, ¿no? Entonces era totalmente ordenado. Por ejemplo, había en el atrio de las mujeres, había una sección, una canastilla donde ellos ponían y depositaban el dinero, y decía allí para ofrendas de purificación, que son unos palominos, unas aves, y las mujeres ponían allí su ofrenda y se retiraban. Porque después, al final del día, antes del sacrificio de la tarde,
Los sacerdotes lo que hacían es recolectar ese dinero, contaban cuánto era lo que valía y contaban eso de ahí, y sacando la cuenta de lo que tenían allí recaudado, era la cuenta del número de las palomitas que se tenían que ofrecer. Entonces ya al final del día, antes del último sacrificio, ellos ofrecían la cantidad de palomitas, una por cada persona o cada mujer que hizo su ofrenda de purificación. De esa manera no tenían el protocolo o el proceso de poder llevar y presentar su ofrenda, no se hacía muy pesado, sino que se tenía una completa organización y no se quebrantaba la Torá, se manejaba dentro de las regulaciones de la Torá. Y tenían un protocolo perfecto, una gestión ordenada y perfecta para poder presentar sus ofrendas. Y la persona podía estar presente allí en el momento en el que se estaban haciendo las ofrendas, claro, no en el atrio de los sacerdotes. Tal vez en algún momento, más adelante haremos un estudio acerca de los atrios y los patios del templo para que esta enseñanza pueda quedarse un poco más, puedo decir cuadrada, un poco más, no encuentro la palabra, ajustada en nuestra mente y no se pierda, no quede en el aire, pueda quedar grabada en nuestra mente, porque encontramos las imágenes y tenemos allí la ubicación y la distancia que se encuentra en el templo, ¿no? Para saber ubicarnos, estaremos más ubicados, esa es la palabra, estaremos ubicados en qué lugar y en qué parte del patio del templo se hacían estas gestiones que acabamos de mencionar. Pero continuemos con lo que nos compete el día de hoy. Levítico capítulo 3, el estudio de los sacrificios. Esto solo es para que entendamos que no había un desorden, todo era de acuerdo a un ordenamiento perfecto, ¿no? Presentaban al animal. Una vez que ya tenían el animal y lo presentaban a la puerta del tabernáculo de reunión, continúa el versículo diciendo, el verso 2, pondrán su mano, semijá es ese proceso de poner la mano sobre el animal, semijá sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollarán a la puerta del tabernáculo de reunión. Quienes degollaban este animal tenía que ser un levita entrenado para eso, no era necesario que lo haga el sacerdote, sino podía ser un levita, pero entrenado, el cual hará conforme a lo que habíamos visto en la semana pasada o en los videos pasados, donde el ángulo perfecto para perforar el cuellito del animal de una manera en que no sufra y en menos de 2-3 segundos pierda la conciencia, y este animalito no sufría a la hora del degüello. Entonces, de esta manera es como el Eterno nos ha ordenado, y nos dimos cuenta de cómo era perfecto el Eterno para que estos animalitos, los cuales Él ha destinado para el sacrificio, como los vacunos, los caprinos y las ovejas, hayan sido animalitos que tuviesen una biología perfecta para llevar estos sacrificios de una manera ordenada y que no fuese un matadero como los que vemos hoy en día y podemos encontrar allá afuera, sino que era algo totalmente perfecto y ordenado, designado ya en la biología de estos animales. Lo interesante con este animal, de acuerdo a la ofrenda de Shalamín que estamos viendo, que se diferencia de la ofrenda de holocausto, que también era de un animal y podía ser de vacas o de ovejas o de cabras. Este animal podía ser macho o podía ser hembra. Dice, podrás presentarse a un macho o una hembra de estos animales, pero en la ofrenda de holocausto tenía que ser exclusivamente macho, solo un macho podía presentarse. Pero en esta ofrenda de Shalamín, ofrenda de paz, podía ser un macho o una hembra. Adelante, vamos avanzando. Tenía que ser degollado a la puerta del tabernáculo de reunión, pero esta parte se lo hacía en el lado interior. Una de las características que diferencia de la ofrenda de holocaustos es que la ofrenda de holocausto tiene que ser degollada en el lado norte del altar, en el lado norte. Pero esta ofrenda de Shalamín podía ser degollado en diferentes partes, áreas del altar. Pero como en el lado norte era donde estaban los utensilios, estaban las mesas de mármol, estaban los garfios, estaban los cuchillos ya destinados y las vasijas para recolectar la sangre, la mayoría de los sacrificios se hacían ya en el lado norte, no quebrantaban la Torá. Y si lo hubiesen hecho afuera, en el lado este, como vemos aquí en la imagen, este es el lado este, este es el lado norte, tampoco hubiesen quebrantado la Torá porque es una ofrenda de Shalamín. Aquí vemos que este animalito, en el lado noreste. ¿Okay? Vemos en el siguiente versículo, estos son versículos de 3 al 4. El versículo 2 continúa diciendo, y el sacerdote hijo de Aarón rociará su sangre, o sea, la sangre de este animalito recolectada, sobre el altar alrededor, sobre el altar alrededor. Aquí vemos cómo él está rociando la sangre, pero esta vez en el área de arriba, ¿no?
porque era una ofrenda que se tenía que comer. Él rociaría la sangre sobre el altar alrededor. Esta frase sobre el altar alrededor, ya lo habíamos hablado, que es lo que se conoce en el hebreo como 2 igual a 4. Tenía que golpear con la sangre en las esquinas, como es un cuadrado, en una esquina tenía que poner la sangre, en la esquina noreste, ponía la sangre y golpeaba los dos lados del altar. Luego daba la vuelta hacia la otra esquina, y en la otra esquina del cuadrado ponía la sangre en la esquina suroeste y golpeaba la sangre en plena esquina, en toda la esquina, que golpeaba los dos lados del altar. Y eso es lo que se conoce aquí, de acuerdo a la Torá, como la sangre alrededor. No es que él tenía que ir caminando alrededor del altar echando la sangre. No, era golpeaba en una esquina y en otra esquina a ambos lados, 2 igual a 4. 2 esquinas, 4 lados, y se cumplía el mandamiento de echar la sangre alrededor del altar. Este proceso también se hacía con las ofrendas de Shalamín. Dice el verso 3 y 4, luego ofrecerás del sacrificio de Shalamín como ofrenda encendida a Yahweh, o sea, ya tenían que llevar al fuego la carne. La grosura que cubre los intestinos, los ijares, los intestinos, lo que queda debajo de las costillas del animal, y toda la grosura que está sobre las entrañas y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellas y sobre los ijares, con los 2 riñones, quitarás la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y todo esto era lo que se presentaba. Aquí vemos una imagen de cómo destazaban al animal, y la grosura era lo que se presentaba en el fuego del altar. Aquí tenemos también una imagen de estos animalitos, que era lo de adentro, era lo que se sacaba, y era la grasa lo que él pedía que se derrame delante del altar. Vemos que, una vez más, repetimos, nada se desperdiciaba delante del Eterno. La sangre era lo que se presentaba para santificar la ofrenda. La grasa era lo que se presentaba del animal para, como una ofrenda de olor grato, le llama allí, entendemos que es una ofrenda aceptable delante del Eterno, una ofrenda de olor grato. La grasa se presentaba en el fuego del altar, la grasa del animal, la grasa contenida en sus ijares o sus área abdominal, digamos así, donde están todos sus intestinos, y toda esa grasa se presentaba al fuego. Sabemos que la grasa por sí es como la parafina, como aceites, grasas, tiene que ver con combustible también. Es un combustible lo que les está pidiendo el Eterno que pongan para que quemen delante del altar. Era algo, y es un combustible que se quema lentamente, o sea, para preservar el fuego del altar. No era una acción sin sentido, no es como que al Eterno le guste la grasa, eso no tiene nada que ver. El propósito era de que el fuego en el altar siga encendido, por eso les pide la grasa. Pero la carne era consumida ya, no solo por los sacerdotes, como en la ofrenda de Minjá, sino que también era consumida por la persona que presentó la ofrenda y su familia. Recuerden que si alguien está presentando, aunque sea un cordero, no se lo podía comer él solo, tenía que comerlo acompañado, porque iba a quedar mucha ofrenda de ese animal. O sea, ellos no tenían como nosotros una refrigeradora y tenían donde podían guardar sus piezas del animal, sino tenían que comerlo en el momento. Era un animal entero. Y si alguien ofrecía una vaca, como es lo que estamos estudiando, tenía que traer más gente, familiares y amigos, y una familia a lo mejor presentar la ofrenda, y luego esta ofrenda sí podían comerla en sus hogares si es que vivían en Jerusalén o en el patio del templo. Pero para poder comer de esta ofrenda, todos los que participen de ella tenían que estar purificados totalmente. Por lo general se la comían en los atrios del templo, esta comida. Por lo tanto, todos aquellos que tenían que subir al templo tenían que ser israelitas que habían hecho purificación del altar, purificación para poder pasar al templo. Hasta el día de hoy en la arqueología se han encontrado aproximadamente 153 mikve. La arqueología ha encontrado 153 mikve en el área alrededor del monte del templo. Vemos cuán importante era poder subir en purificación para poder entrar delante del templo. Y son solo las que se han podido hallar arqueológicamente. ¿Cuántas más habían? Había un sinnúmero de estas piscinas de inmersión, no solamente en la base del monte del templo, sino en el área del templo, y aún dentro del santuario. Para los sacerdotes también habían estas piscinas de inmersión. La importancia de la purificación para poder presentarse delante del Eterno y para poder comer de estos alimentos. Alimentos santos. Ahora sí, estos serían alimentos santos. Muy bien, vemos en el verso 3 y verso 4 que es la grasa lo que se presentaba delante del fuego. Ya vimos que la grasa es un combustible para que ayuda a que
Se quema lento y ayuda a que el fuego se mantenga vivo encima del altar. Continuamos, en el capítulo 3 de Levítico, el verso 5 dice, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar. ¿Qué es esto? Lo que leímos en el verso 4, la grasa, y los ijares, y los riñones, sobre el holocausto que estará sobre la leña, y habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Yahweh, una ofrenda de olor grato para Yahweh. Esta parte que leímos en el verso 4 es importante no dejarla pasar, que él dice que también tenían que presentarse los riñones delante del fuego. ¿Por qué hace esto? Si uno empieza a ver a estudiar un poquito acerca de las culturas antiguas, se va a dar cuenta que el servicio que ellos hacían o el culto que ellos hacían a sus dioses paganos, siempre había lo que era adivinación a través de estas vísceras, a través de los riñones específicamente. Ellos cogían un animal, lo sacrificaban para sus dioses y de ahí sacaban los riñones y en los riñones los abrían y ellos buscaban, no sé de qué manera, pero interpretaban eso y lo llevaban como una adivinación, como un augurio que los podría llevar a actuar o a cómo deben proceder. Eso es lo que las culturas paganas alrededor hacían. Siempre lo hacían, incluso aquí en Mesoamérica también se ven esas mismas prácticas, que se hicieron esas mismas prácticas. Y lo interesante es que habla de los riñones. Y en la Biblia, en el libro de Isaías, no recuerdo hoy qué verso, también habla de aquellas personas que hacen este tipo de adivinaciones por medio de los riñones. Ahora, el Eterno, para crear una línea totalmente divisoria, un muro que divide las cosas santas de él, sus ofrendas, sus sacrificios, con la de estos paganos que hacían también sus sacrificios a sus deidades, él dice, por ejemplo, en este caso, los riñones también lo quemarás, para que nadie diga que aquí se está haciendo lo mismo que se hace allá afuera. Y él pone unas reglas y unos ordenamientos para diferenciar totalmente el servicio que se hace al Eterno con el culto a estas deidades paganas que se hacían en ese entonces, ¿no? Entonces vemos que el Eterno le gusta hacer esa diferenciación para que nosotros podamos ver y darnos cuenta que se cumple el mandamiento donde dice pueblo sabio y entendido es este. Un pueblo sabio y entendido que tiene estas leyes, estos mandamientos y que tiene un Elohim tan cercano a ellos que le responde. Porque realmente en el templo el Eterno hablaba, el Eterno se manifestaba. Era lo que podemos llamar hoy como la embajada celestial aquí en la tierra. Era la presencia, la Shekinah del Eterno aquí en la tierra. No era simplemente un edificio. Salomón cuando construye el templo, él dice, ni los cielos de los cielos te pueden contener. Cuánto menos está este lugar que yo te he construido. Pero es cierto que tú cumplirás la promesa que hiciste a David, mi padre, de posar sobre este lugar tu presencia, tu Shekinah. Es una embajada realmente del Eterno, una embajada celestial aquí en la tierra. Por eso todo lo que se hacía tenía que hacerse con orden, con un respeto y guardando todas las normas y requisitos que se tenía que hacer para la purificación, para poder ingresar, porque no estaban ingresando a un lugar cualquiera. No era la diferencia con estos cultos paganos, los cuales ellos se bañaban en sangre, se tiraban al piso, gritaban, y si usted se pone a estudiar todas estas cosas, la forma en que mataban a los animales era de una manera muy cruel. O sea, todo era algo en completo desorden, pero el Eterno nos da un orden. Y a eso nos da la diferencia de cuando la Escritura dice también que somos seres del día, de la luz y no de la noche. Estos sacrificios de estos cultos paganos normalmente se hacían en la noche, se hacen incluso hasta el día de hoy en la noche. El Eterno tenía un horario, antes de la caída del sol hacía el último sacrificio sobre el altar para diferenciar al pueblo del día, al pueblo de la luz, con estos seres o estos servicios, cultos paganos que se hacían de sacrificios nocturnos. Siempre el Eterno busca diferenciar y marcar una diferencia entre su pueblo y los demás, y eso es lo importante de ser un israelita, que el pueblo del Eterno tiene que ser diferente a las demás naciones, no solo en estas prácticas de servicio al Eterno, sino también en la forma de hablar, en la forma de comer, en la forma de vestir, en la forma de juzgar las cosas, todo de acuerdo a la Torah. Él le dio instrucciones al pueblo para poder ser diferente a los demás. Continuamos. Esta ofrenda era llevada al fuego y lo ponían, dice,
sobre el holocausto que estará sobre la leña. Aquí dice, será llevado al altar y sobre el holocausto que estará sobre la leña. ¿Por qué? Porque recordemos que ya tenía que estar el holocausto continuo de la mañana. El primer sacrificio que era ofrecido en el altar ya tenía que estar allí, que era un holocausto. Y que habría encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Yahweh. Continuamos. Aquí terminamos cuál era el proceso, pero vamos a ver las características generales de esta ofrenda, de las cuales hemos mencionado. Hagamos como un pequeño, una recapitulación de estos, o una retroalimentación propiamente dicho, de todo lo que hemos visto, ¿no? Características generales de la ofrenda. Levítico capítulo 3, versículo del 1 al 17. Podemos entenderlo de esta manera. A. Se divide en dos clases. Esto es importante, que no lo mencionamos, pero aquí lo vamos a mencionar. En dos tipos de ofrendas, las ofrendas personales y las ofrendas comunitarias. Las personales se las llamaba Shalmei Yahid, eran ofrendas personales, donde una persona podía llevar esta ofrenda de gratitud, que eran Kodesh Kalim, unas ofrendas de menor grado de santidad, ofrendas santas. Y las ofrendas Shalmei Tixbur, esas ofrendas Shalmei Tixbur eran las ofrendas comunitarias, o una ofrenda de sacrificio de paz a nivel comunitario, que eran Kodesh HaKodashim, era una ofrenda que sí se tenía que comer en el templo, una ofrenda de más alto grado de santidad. El punto B, el Shalmei Yahid requiere la imposición de manos, la semijá, como vimos al principio, sobre el animal antes del degüello. El Shalmei Tixbur no requería imposición de manos, no era necesario porque era una ofrenda comunitaria. C. Era degollado en cualquier sitio del atrio del Beit Hamikdash o del tabernáculo. No era necesario que sea en el lado norte del altar como las ofrendas por el pecado o las ofrendas por holocausto, que eran específicamente en el lado norte, pero esta podía ser en cualquier lado. Y si se hacía en el lado norte, no había ningún problema. D. La sangre era arrojada, serijá, es ese proceso de arrojar la sangre, era arrojada 2 veces en las paredes del altar. Primero en la esquina que formaban las paredes de este y norte, y a esto se refiere con 2 igual a 4, y las otras eran en el lado sur-oeste. Este rociamiento alude al versículo cuando dice que había de ser rociada la sangre alrededor del altar. Ya lo explicamos también. El punto E, solo quemaban las partes del animal designada. Esas partes que se quemaban se llaman en el hebreo emurim. Emurim era lo que acabamos de ver, acabamos de mencionar, la grasa que se quemaba, o la parte del animal designada. Por ejemplo, en las ofrendas por pecado se quemaba también la grasa y ciertas partes del animal, las cuales se llaman emurim. Estas emurim es lo que se conoce como lo que se quema o la parte designada para quemar en el altar. El resto de la carne era ingerida tanto por los kohanim como por el dueño de la ofrenda. ¿Ok? Ahora sí vamos a pasar a otras leyes del libro de Levítico también, que habla de las leyes del sacrificio Shalamín. Usted va a encontrar Levítico capítulo 3, todo lo que acabamos de leer del sacrificio Shalamín. Pero en Levítico capítulo 7 va a encontrar leyes adicionales con referencia a este sacrificio, porque hay muchas cosas con respecto a este sacrificio que aún no lo hemos visto. Pero en Levítico capítulo 7 da claramente todas las ordenanzas que encierran en contexto a este sacrificio. Levítico capítulo 7 del verso del 11 al 13 dice de esta manera: esta es la ley del sacrificio de Shalamín, o sacrificio de paz, que se ofrece a Yahweh. Volvemos y repetimos, aunque se ofrece a Yahweh, para él es que se están ofrecidas, el alimento era consumido por los sacerdotes y en este caso para también el ofrendante. Estábamos comiendo algo santo si llegáramos a ofrendar este tipo de presentes delante del Eterno, ofrendas de Shalamín o ofrendas de paz. Si se ofreciera en acción de gracias, ¿por qué? Porque hay otro tipo de ofrendas que no se ofrece en Shalamín en tipo de acción de gracias, sino en tipo de acción de votos. Y aquí quiero dejar claro para poder avanzar, para que nos haga sentido lo que vamos a leer. La ofrenda de Shalamín se puede dividir en 3 tipos de ofrendas de Shalamín. Ofrendas de Shalamín por acción de gracias, ofrenda de Shalamín por acción por un voto, una promesa, o ofrenda de Shalamín voluntaria. Las ofrendas de Shalamín o las ofrendas de paz que se hacen por gratitud era cuando una persona estaba agradecida con el Eterno por algo que le ha sucedido. Qué sé yo, tal vez no podía tener un hijo y le nació un varón, tal vez estaban esperando, como les digo, tener una familia, un hijo, una esposa, lo salvó el Eterno de una
enfermedad catastrófica o les ayudó en alguna cosa que ellos querían, y como gratitud presentan esta ofrenda, porque los mueve a presentar una ofrenda de Shalamim por agradecimiento por algo. Está en otro lugar, en otra categoría, la ofrenda de Shalamim por voto, cuando alguien quería hacer un voto al Eterno, cuando alguien dice, yo me comprometo a dar esto al Eterno, pagaré mis votos, escucha en la Biblia eso. O cuando alguien decía, bueno, si tú me sacas de esta, yo prometo pagar un voto delante de ti, estaba haciendo referencia a esta ofrenda. Y en tercer lugar tenemos las ofrendas de Shalamim que se hacían por simplemente voluntario. Quiero comer un alimento sagrado al Eterno. Tenemos las condiciones, tenemos los recursos, presentemos delante del Eterno un alimento sagrado para comer con mi familia, un alimento santo realmente, para comer con la familia. Y se presentaba voluntariamente esta ofrenda de Shalamim. Ahorita vamos a ver en este momento las ofrendas de Shalamim del tipo de gratitud, ofrenda de acción de gracias. Por eso dice el versículo, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por el sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura. Vemos que para este sacrificio de Shalamim, aparte del animalito que estábamos llevando, también era necesario llevar tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite, de flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en sacrificio, en acción de gracias y acción de paz, ¿no? De gracias y de paz. Aquí tenemos, por ejemplo, estas ofrendas que se llevaban, ¿no? Delante del sacerdote, aparte del animalito, también llevaban la ofrenda vegetal que se daba para consumo también de los sacerdotes, porque era una ofrenda de acción de gracias. Ok, continuamos en el capítulo 7, dice, si de toda ofrenda presentarás una parte por ofrenda elevada a Yahweh, y será del sacerdote que rociare la sangre del sacrificio de paz, y la parte del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día en que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para el otro día. Se debía mecer en vaivén el pecho y la pantorrilla derecha del animal, como las partes designadas, el emurín del animal, y después de este emurín se debía transportar para ser quemadas en el altar y eran saladas antes de entrar al fuego. Ok, hay una parte en este sacrificio de paz que es por gratitud. Entendemos que aparte del animal teníamos que llevar unas ofrendas de tortas, y da específicamente cómo eran estas tortas sin levaduras que se presentaban delante del Eterno, y también con panes leudados, tortas sin levaduras y panes leudados. Aquí vemos, si podemos ver un poquito la imagen, tortas sin levadura y panes leudados, ¿no? Eso se presentaba al sacerdote para consumo, eso no tocaba el altar, no tocaba el fuego del altar, el animal era lo único que tocaba. Una vez más, la ofrenda de acción de gracias también era presentada en el altar, la sangre, como ya lo habíamos visto, pero había una parte que se hacía con el emurín. El emurín era la parte designada. ¿Cuál era la parte designada de este animal para el sacrificio de Shalamim? Era el pecho y la grasa. Pero la grasa y el pecho se levantaban delante del Eterno y se mecían en un vaivén, se mecían en la esquina sur-oeste del altar, como lo vimos en un video pasado. Allí era donde se levantaban esta ofrenda. Pero únicamente la grasa era lo que se llevaba al altar. El pecho se mecía y se le presentaba delante del Eterno, junto con una pantorrilla derecha del animal, porque esa era la carne consagrada para el sacerdote. Luego que se mecían esas tres cosas, el pecho, la pantorrilla y la grasa, se mecían delante del Eterno, se separaba la carne, que era el pecho y la pantorrilla, y la grasa que quedaba, eso se subía a la rampa del altar, se le ponía sal y la quemaban al fuego, de esa manera. ¿Qué se hacía con el pecho y la pantorrilla que se levantaron en elevación al Eterno? Eso era para el sacerdote, el pecho era para los sacerdotes, pero la pantorrilla derecha del animal, la pantorrilla derecha, porque la pantorrilla izquierda era para la persona que estaba dando las ofrendas y el resto de la carne, pero la pantorrilla derecha era para aquella persona que estaba presentando la sangre del animal y la grasa del animal, aquel quien estaba elevando la ofrenda. El resto del pecho era para los sacerdotes que estaban allí.
aunque no hayan participado del servicio directamente con el animal, pero ellos podían comer de ese sacrificio. Pero la pantorrilla sí era algo designado específicamente para aquel que estaba haciendo el servicio de ese animal. Por eso había turno, nadie se quedaba sin alimento, y alguien que tal vez no pudo oficiar comía de este pecho que se les dejaba para los sacerdotes, los hijos de Aarón. ¿Ok? Por eso vemos aquí en las imágenes, en la imagen izquierda, a un sacerdote presentándole el rumín, que aquí debía estar el pecho, la pantorrilla, la carne y también la grasa, pero solo la grasa era lo que se presentaba en el altar, una vez que se le ponía sal. Después de que ellos hayan puesto la sangre, quienes presentaban la grasa en el altar y quienes presentaban la sangre eran los encargados o eran los designados de alimentarse de la pantorrilla derecha, que eso sí era para el sacerdote que oficiaba. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Algo característico de esta ofrenda de acción de gracias es que solo está permitido comerla el mismo día. No podías dejar, como dice aquí, no se dejará de ella nada para el otro día. Esta ofrenda de acción de gracias de Shalamín tenía que ser comida en ese momento, en ese preciso momento o en ese día. No podía dejar nada para el siguiente día. O sea, antes de la caída de la tarde o cuando ya estaba cayendo la tarde no podían comer. Porque recuerden que el día, de acuerdo a la palabra del Eterno, dada en Génesis, empieza con la noche. A la caída de la noche empieza un día. Es cuando se hacían estas ofrendas, ¿no? Perdón, hasta cuando se podían comer estas ofrendas, correctamente dicho, sí. En este caso, una ofrenda de Shalamín. Continuemos, vamos avanzando. Vemos en el versículo ya, capítulo 7, verso 16 al 21, ya nos habla ya no de las ofrendas de Shalamín por acción de gracias, sino de las ofrendas de Shalamín por voto o voluntario, cualquiera de las dos, por una promesa o por acción voluntaria, y que tienen un mecanismo muy similar, pero cambia en el tiempo que se puede preservar esta ofrenda, ¿no? Dice el versículo 16 al 21, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, y lo que de él quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego, será quemado en el fuego. A ver, para no confundirnos, perdón. Estos sacrificios Shalamín estaban en tres partes. El sacrificio de Shalamín por acción de gracias, sacrificio de Shalamín por votos y por acción voluntaria. La que era por acción de gracias se comía el mismo día, pero la que era por voto o por promesa y voluntario se podía comer aún hasta el segundo día, pero el tercer día, lo que quedaba ya para el tercer día, tenía que ser quemado en el fuego, no podía continuar con esa carne aún en el fuego. Algo que tenemos que entender es que, como lo mencionábamos hace un momento, ellos no tenían congeladores, no tenían refrigeradores. Sabemos lo que sucede con la carne cuando se la deja expuesta al ambiente por mucho tiempo. Empieza a degradarse y a criar gusanos la carne por el efecto de mucho tiempo. Empieza a coger hasta un mal olor por la degradación bacteriana que tiene esta carne al estar al ambiente. Empiezan las moscas a pararse sobre esas carnes y depositan sus huevos y se vuelve una carne totalmente incomible, algo contaminado ya. Y es por eso que el Eterno le dice al pueblo, ustedes no comerán estos alimentos que ya tienen un nivel de exposición a la degradación, no lo deben comer, no lo pueden comer. ¿Por qué? Porque si algo se está presentando al Eterno, lo que yo voy a ingerir tiene que ser algo que no me vaya a hacer mal a mí, sino algo que me vaya a hacer bien, algo que me vaya a hacer completamente bien. Es por esa la razón también que a la entrada de la tienda de reunión o al inicio de donde se presentaban los animales en la puerta de Nicanor, antes de entrar al área de sacrificio, al área de los sacerdotes, el animal era inspeccionado. Tenía que ser inspeccionado totalmente para que no tuviese ningún defecto, no tuviese ninguna enfermedad, no estuviese cojo, no estuviese tuerto o con algún tipo de moquillo que le dan estos animales o alguna enfermedad o alguna sarna, para que pueda ser comido, porque recuerden que el propósito de estos sacrificios era alimentar a los sacerdotes, y en este caso, de la ofrenda de Shalamín, no solo los sacerdotes, sino también las personas que presentaban la ofrenda. Ellos tenían que alimentarse de esto. Y para que nadie diga que la ofrenda del Eterno fue algo que le causó mal a ellos, porque recuerden que comer estas cosas contaminadas con estos parásitos o
bacterias en un estado de degradación, causa una irritación y un desequilibrio en el intestino, de tal manera que puede causar una infección bacteriana, una infección intestinal. En aquella época ellos no tenían los antibióticos que usted puede ir a la farmacia y conseguir. Era un poco más difícil el asunto. Entonces, estos cuidados que el Eterno le daba, no solo son por la idea de presentarlo mejor al Eterno, y de que las personas que coman de algo santo no estén enfermándose por comer algo santo, sino también con el propósito de que su pueblo se mantenga sano totalmente, se mantenga sano. Y vemos aquí la relación de presentar algo al Eterno sano, perfecto, y de que el pueblo que consuma de la ofrenda, especialmente sus sacerdotes, no se enfermen por comer algo indigno o algo impropio, ¿ok? Continuemos con el pasaje, ¿no? Aquí vemos, continuamos con esta parte del libro de Levítico, capítulo 7, del verso 16 al 21. Vimos que esta ofrenda podía ser mantenida solo hasta el segundo día, y al tercer día lo que quede de la ofrenda tenía que ser quemada en el fuego. Si se comiere de la carne, continúa diciendo como regulación con respecto a este sacrificio, si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que la ofreciere no será acepto, ni le será contado, o sea, no se contará como una ofrenda aceptable delante del Eterno. Abominación será, se descalificará totalmente la ofrenda que se presentó. Abominación será. Y la persona que de él comiere llevará su pecado, llevará su transgresión, será culpable. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda, no se la comerá, al fuego será quemada. ¿Por qué menciona todo esto? Porque realmente esta ofrenda, aparte, aquí tenemos una imagen, aparte de comerse en los patios del templo, podía ser llevada a la área de toda la ciudad, Jerusalén. Si usted vivía aquí y tenía a su familia, por ejemplo, en esta área, usted podía presentar estas ofrendas de Shalamín y con la carne salir, comerla aquí, o bien salir de los atrios del templo y comerla acá. Entonces, por eso le advierte, ok, te vas a llevar la ofrenda, pero procura que estas ofrendas no sean algo que lleve contaminación, porque si toca algo que estuviese contaminado o un estado de impureza, esa carne está imposibilitada para ser comida, no se la puede comer. Por eso dice, si se comiere de la ofrenda estará contaminada, si tocara alguna cosa inmunda, no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia, y aquí habla toda persona limpia, o sea, toda aquella persona que no solo ha hecho inmersión antes de comer esta ofrenda, aún estuviese en su casa, sino aquella persona que estuviese libre de contaminación, de tener contacto con algún muerto o algún cuerpo muerto de algún animal impuro, un animal que no de los que se prohíbe comer, sea algún reptil o alguna de estas bestias que son impuras. Cualquier persona que tuviese contaminación con esto, o mujeres que estuviesen en un estado de menstruación, no podían comer esta. O personas como hombres que estuviesen en una polución nocturna y se purifican, ellos podrán volver a un estado de pureza solo hasta el siguiente día, hasta la caída del sol. Eso es de acuerdo a la Torá. O aquellas personas incluso que hayan tenido relaciones sexuales, no podrán, después de un baño de inmersión, no podrán comer de estos alimentos hasta la caída de la noche. Dice él, pero todas las personas, cualquier persona que se encontrare totalmente limpia la podrá comer. Pero la persona que comiere de la carne del sacrificio de paz, la cual es de Yahweh, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Será cortada entre su pueblo. En otras palabras, la vida de esa persona será acortada. Dice, además, la persona que tocara alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o inmundicia de animal, cualquier abominación inmunda que comiere la carne del sacrificio de paz, la cual llevará aquella persona, la cual es de Yahweh, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Debemos comprender un poquito acerca de qué se trata esto de será cortada entre su pueblo. Lo que está hablando es que sus días de vida serán acortados realmente. Todos sus días de vida serán acortados. Porque imaginemos, y es lógico, una persona que come algo contaminado es próximo a tener una infección que lo llevaría a la muerte. O sea, y todas las veces que usted lee en la Biblia esta parte, será cortado de su pueblo, está hablando siempre en una situación en la que alguien hace algo, en la que
el resto de las personas no pueden saber, sino que se hacen ocultos. Y esa persona llevará su pecado y será cortado entre su pueblo. Sus días se acortarán. No como un capricho del Eterno de castigar a alguien, sino más bien como un efecto lógico, una causa-efecto de quebrantar un mandamiento. Recuerden que la Torah dice, yo les he dado estos mandamientos para que vivan. Por lo tanto, quebrantar estos mandamientos nos llevan a la muerte. Por ejemplo, la idea de quemar las grasas, dice no comerás grasas, Levítico capítulo 3, lo que acabamos de leer, el último versículo, el versículo 17, Levítico 3 dice, ningún tipo de grasa comerás. Y ya lo vamos a ver también aquí en Levítico 7. No podemos comer las grasas. Si alguien empieza a digerir este tipo de grasas, de colesterol malo que se encuentra dentro de los ijares de estos animales, obviamente su anatomía va a cambiar, su salud se va a degradar y contraerá algún tipo de enfermedad como arteriosclerosis, que es lo que impide que la sangre fluya correctamente dentro de todo el cuerpo. Eso acortará su límite de vida o tendrá una estimación de vida más corta que aquella persona que con salud cuidó en su alimentación. O sea, entendemos que esto no es un juicio de pecaste aquí, te caigo con el machete, simplemente es una consecuencia lógica de quebrantar el mandamiento. Todo en el Eterno es una Torah con lógica y con razón, y nos lleva a tener sabiduría a aquellos que empiezan a guardar la Torah conforme a la enseñanza de Yeshua. Ok, pasemos a la otra diapositiva. Vamos avanzando. Aquí tenemos más reglamentos y regulaciones con respecto a este libro de Levítico, capítulo 7, que hablan acerca de la ofrenda o el Korban Shalamí, la ofrenda de paz. El verso 22 dice, habló más Yahweh a Moshe diciendo, o sea, él continuó hablando y le dijo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura, y aquí está lo que hablamos, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comerán, porque recuerden que el buey, el cordero y la cabra era lo que se ofrecía en el templo. La grosura del animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fiera. Ahora está hablando de animales que fueron muertos, digamos que tú lo tengas en tu patio de tu casa, en tu hacienda, un animal que haya estado muerto o un animal que fuera despedazado por alguna de las fieras, se dispondrá para cualquier otro uso. La grasa de ese animal no se puede comer, pero se dispondrá para cualquier otro uso, mas no lo comerán. Podía utilizarlo como en la antigüedad se utilizaba este tipo de grasas para crear el jabón, este tipo de jabones, pero no puedes comerlo, puedes usarlo para cualquier cosa, pero no debes ingerirlo. Porque cualquiera que comiere la grosura del animal, la que acabamos de hablar, la de los intestinos, ¿no? La grosura de este animal, de la cual se ofrece a Yahweh, ofrenda encendida, la persona que la comiere, otra vez repite, será cortada entre su pueblo. Es la explicación que dimos hace unos minutos. Además, ninguna sangre comerán de ningún lugar en donde habiten, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Esta es otra regulación. Así como la grasa no se debe comer, tampoco ninguna sangre se debe comer en donde quiera que habiten. La grasa ni la sangre del animal están aptas para ser comida. Continuamos, Levítico capítulo 7, verso 28 al 36. Continúan las regulaciones diciendo, habló más Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificios de paz, Shalamí, a Yahweh, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Yahweh. Sus manos traerán la ofrenda que se ha de quemar ante Yahweh. Recuerden que lo que se quemaba era la grasa. Traerá la grosura con el pecho para ser mecido como sacrificio mecido delante de Yahweh. Es lo que hablamos hace un momento. El pecho y la grasa se mecían. Y la grosura la harán arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. De cualquier sacerdote que se encuentre en ese momento podían comer el pecho. Y darán al sacerdote para ser elevada en ofrenda, el que elevó la ofrenda de grasa y llevó la sangre, la pantorrilla derecha de vuestros sacrificios de Shalamí. Y el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz, también la grosura recibirá la pantorrilla derecha como porción suya. ¿Se dan cuenta? La persona que lleva la sangre al altar y la persona que lleva la grosura en elevación, de ellos era la pantorrilla derecha. Pero el pecho, o la pechuga del animal, se comían los sacerdotes, cualquiera de ellos que estaban en servicio en aquel día.
porque he tomado de los sacerdotes, de los sacrificios de paz, de los hijos de Israel, el pecho que se mece y la pantorrilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, al sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Yahweh, desde el día que él lo consagró para ser sacerdotes de Yahweh, el cual mandó Yahweh que se les diese desde el día en que los ungió entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo por sus generaciones. Aquí nos damos cuenta cuál es la perfección del Eterno y cómo nada se pierde. Lo que es consagrado del pueblo de Israel para el Eterno, quienes lo consumían eran quienes servían al Eterno en el templo, los sacerdotes. Así como los diezmos de todo Israel no se quemaban en un fuego el altar, era para los sacerdotes, para los levitas que no tenían tierra, y el diezmo de los levitas, del diezmo, era para los sacerdotes. Todo era para consumo, nada se perdía delante del altar, y era un sistema de adoración perfecto, al Eterno. Ahora acabamos de ver todo el proceso que se hacía, de acuerdo a la Torá, para los sacrificios de Shalamim, o los sacrificios de paz. Usted ya tendrá una idea cuando lean la Biblia, en los libros de Crónicas, los libros de los Reyes, Primera de Samuel, o los libros de los profetas, cuando hablen de que tal rey o tal persona presentó un sacrificio de paz, presentaron sacrificio de holocausto y sacrificio de paz, usted ya tiene una idea de cuál era el proceso, de cómo lo estaban haciendo y cuál era la diferenciación, y qué es lo que abarcaba, que tenían que comer de esos, y todo el tiempo que más o menos se manejaba eso, y que los sacerdotes también comían de ello. Tenemos ya una imagen mental para poder entender estos sistemas de sacrificios, de cómo ocurrían en el templo, que nos ayudan a nosotros a entender la Biblia y a no pasarla de largo nada más, sino entenderla y asimilarla como el pueblo, nuestro pueblo la veía en un principio, y cómo nuestro pueblo también la volverá a ver. Y en eso nos regocijamos y en eso esperamos, porque qué hermoso es, imagínese usted, que pueda presentar una de estas ofrendas delante del Eterno, llevar a su familia, purificarse, entrar al lugar santísimo, entrar al lugar santo, un lugar santo, que hablamos del templo, no el lugar santo dentro del área, pero el lugar santificado, la región Kodesh del templo, los atrios del templo, y poder estar allí presentando una ofrenda de paz al Eterno, sea por gratitud, sea por voto, sea voluntaria. Usted ya sabe cuál es lo específico, que si lleva una ofrenda de gratitud tiene que llevar también ofrendas de vegetal, y la presenta delante del Eterno, comen los sacerdotes y come usted y su familia una ofrenda santa, una comida totalmente santa, que es santificada para el Eterno. Y si usted guarda el tiempo de regulación y los procesos de purificación, esa ofrenda será aceptada, aunque haya sido ofrecida un día antes. Entonces, esto es lo que los traía, hermanos, para el día de hoy. Estaremos en el futuro tal vez explorando más versos de la Torá con respecto a los sacrificios. De aquí nos toca ver los sacrificios, y ahora sí, de pecado. Sacrificios por el pecado, Levítico capítulo 4. Y con esto los dejo y me despido, y que el Eterno los bendiga. Shalom, shalom a todos.